Bueno, vamos a continuar con la clase. Esta parte ya es más corta. Terminamos en 20 minutos, creo. Como les decía, en cardiología ustedes tienen que hacer un examen físico general. No quiere decir que porque hago cardiología solo lo voy a ver corazón. El paciente deben explorar ustedes desde la cabeza a los pies, porque muchas veces el cardiólogo a veces encuentra otras patologías que no son las cardiológicas. Acuérdense que a veces el paciente viene por un problema cardíaco y nosotros salimos descubriendo lo otro. Si ya sabemos hacer una buena semiología, un buen examen. Entonces, tenemos que tener una atención especial en tórax y abdomen, pero eso no quiere decir que no vamos a explorar cabeza, no vamos a explorar el resto, porque ya vamos a ver que sí es importante, ¿no? Entonces, es importante una buena inspección, una palpación y una auscultación. Otra de las cosas que se olvidan ustedes, dejan de hacer al ser alumnos de semiología, ya se olvidaron de lo que es el pulso. Y los signos vitales tienen un punto importante en su historia, pero se olvidan de tomar el pulso, no les interesa. Lo han visto al paciente 2, 3 veces, tomaste el pulso, no, doctor. ¿No? Cuando con el pulso ya pueden ustedes hacer un diagnóstico de bradicardia o taquicardia. Si no quisieran hacer una descripción del pulso precisa. La temperatura. No saben preguntar al paciente si tiene fiebre o no. Van inocentemente, señor, ¿tiene fiebre? ¿Cómo le va a decir el paciente si tiene fiebre, por favor? Hay signos indirectos. Señor, hay sudoración mañana, tarde o noche. ¿Usted cree que es normal sudar en una época de frío? Pues, no. Hay escalofríos. Ya, ustedes tienen un signo indirecto de fiebre, entonces yo pongo fiebre. El escalofrío no es sino una fiebre con un desencadenamiento bajo brusco. Entonces el paciente empieza a temblar, un escalofrío, y hay presencia de fiebre. ¿Cómo está su respiración? No solo para patología respiratoria necesito saber cuánto está su respiración. En patología cardíaca es importante ver cuánta frecuencia respiratoria tiene. Y presión arterial. El que no hace bueno, no sabe tomar presión arterial está debajo de la enfermera. Por favor. No sé, eso es, hasta háganlo por vergüenza. No puede ser que una enfermera tome mejor presión que ustedes. Tomar presión es algo muy fácil. Entonces esto, que ustedes lo ven como broma, esto es importantísimo. Yo veo que han asistido poquísimos, se han ido, sé que están cansados. Bueno, pero medicina no es para los que nacieron cansados, ¿no? De 160 tener 59 creo que es una vergüenza. Después se quejan de las notas. Tienen que tener la copia y no pidan copias, por favor. Los que asisten traten de captar bien, ¿no? Y además, los que no asisten tienen el agente para leer. Ahí está todo, ¿no? No estén pidiendo copias ni nada. Entonces es importante esto, el examen físico. Esto para repetir eso, cómo está distribuido, ¿no? Y acá nomás para indicarles que puede haber acá una patología aórtica que se llama los aneurismas de aorta, que son frecuentes y que tienen que ustedes cuando hagan digestivo, lo primero que se tiene que hacer es ponerle estetoscopio en el abdomen para ver si no hay soplo. Si hay un soplo acá, no se debe hacer examen de abdomen, porque ustedes al presionar pueden reventar este aneurisma de aorta y el paciente en 3 minutos está fallecido. Entonces hay aneurismas de aorta que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando es torácico sí hay cierta protección de la caja torácica, ¿no? Estos aneurismas, para que sepan que sí tienen tratamiento. Ahora se entra con tubos, ¿no? Y últimamente hay prótesis que son más caras, pero hay prótesis que se ingresan solo por vía intravenosa, intraarterial, ¿no? Y se pone la prótesis. Pero a cielo abierto también hay, se ingresa, el cirujano de tórax entra y cambia y trata los aneurismas, sea de cavidad torácica o de cavidad abdominal.
Importante para eso, con ese fin hemos traído nosotros esta lámina. ¿Ya? Entonces, en el paciente lo importante es que tienen que aprender a distinguir, les decía, el examen debe ser de cabeza a los pies. Ustedes pueden ver a nivel de cara un abogatamiento. En el paciente típico cardíaco hay un abogatamiento por la mañana, ¿no? Antes de levantarse. Entonces, siempre los ustedes que van a las 7, 8 de la mañana y van a ver esto. Cuando ven una cara cushinoide en un paciente, esto lo van a ver en cuadros de pericarditis o este paciente, ya ustedes están preveyendo que hay una estenosis pulmonar. Cuando ustedes ven a nivel de cuello, venas cervicales ingurgitadas, ¿no? Van a ver, ustedes ya están pensando que este paciente tiene estenosis tricuspide o megastinitis, ¿no? Ven labios, ¿no? Cianóticos, ¿no? Van a ver rubicundez de mejillas, palidez en el resto de la cara. Este es un paciente con alguna patología mitral. De hecho, es el típico paciente que llega con su carita que parece que ha llegado recién de Puno, recién del Cerro de Pascua. Todo chaposito, pero con palidez. No hay palidez alabastina blanca, que es tipo mármol, los que se llaman los cardíacos blancos. El paciente tiene su patología de valvular de aorta, y esto se ve en insuficiencias aórticas severas, que también hay las sacudidas carotíneas, ¿no? Ustedes lo veían a uno de nuestros presidentes que está preso ahorita que hacía sacudidas de cuello. No, 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 señor, no, señor. Entonces eso se llama el signo de Fuset, ¿no? Las famosas sacudidas de carotíneas. En otros pacientes que esto no lo van a ver, esto es más teórico, no van a tener la suerte de verlo, porque esta es una patología para el cardiólogo. Va a haber frente larga, orejas deformes, mal implantadas, una más alta que otra. Va a haber estrabismo visual convergente, mejillas flácidas que parecen a un paciente de 40 años, parece de 80 años, labios gruesos, boca entreabierta, dientes superiores pequeñitos, hipoplásicos, y el paciente va a presentar retraso mental, ¿no? Esto se ve en la estenosis supravalvular aórtica con hipercalcemia idiopática. Este sea un diagnóstico específico, lo traigo nomás acá para que ustedes vean como parte teórica más que nada. En la práctica es difícil ver este tipo de pacientes más de especialidad. Acá tienen también en la fase lo que tienen que ver es la cianosis y la pulsación yugular. Cuando hay cianosis y hay una pulsación de la yugular, ven yugulares bastante pronunciadas, este paciente tiene de hecho valvulopatía tricuspide, ¿no? Ya está en insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Si ven una palidez seria, les decía de antes, tipo mármol, tipo cera, por eso se llama seria, endocarditis reumática simple. En la maligna el color es blanco grisáceo. Ya no vemos ahora maligna. Antes yo todavía he podido ver endocarditis maligna y ahora no se ve. ¿Por qué no se ve, doctor? Porque ya a los pacientes se los trata tempranamente desde los centros de salud. Acuérdense que en los últimos 20 años se ha abierto centros de salud por todos lados. Nuestros serumistas tienen la oportunidad ahora de conocer el Perú completo, ¿no? Y facies envejecida con cabellos blancos, arterias temporales sinuosas, nariz y mejillas con vasos cutáneos dilatados, lo vemos nosotros en la facies miocárdica de Juchar, que se llama. Esto lo vemos en la esclerosis miocárdica. También es poco los pacientes que van a ver con esclerosis miocárdica, ¿no? Pero esto se llama la facies miocárdica de Juchar, una facies envejecida, parece un viejito, cabellos blancos, arterias temporales, esclerosis miocárdica. Y la fase de ansiedad, sí, eso lo van a ver, eso lo van a ver. Estoy seguro que ustedes lo van a ver, porque cada día esta patología es mayor, ¿no? Es una fase de angustia, la frente con sudor. Esto se ve en los pacientes con angina de pecho, los pacientes que presentan infarto. Esto lo van a ver. Yo nunca pensé ver tan cerca esta fase. Lo he visto casi en 4 colegas que han tenido infarto junto a mí, ¿no? Cerquísima los he visto hacer su infarto.
Entonces esto no es cosa que ustedes no lo van a ver. Y cada día esta patología es mayor, ¿no? Así también es importante ver la actitud y la postura del paciente, ¿no? Sobre todo en insuficiencia cardíaca izquierda, el paciente va a presentar disnea de decúbito, ¿no? Que cuando el paciente se pone de pie, cesa pues la disnea, la calma, en la insuficiencia cardíaca izquierda. En la insuficiencia cardíaca derecha no va a haber esto, porque hay asistolia derecha y hay la presencia de valvulopatías tricuspídeas, ya no hay disnea, acuérdense, en insuficiencia cardíaca no hay disnea de decúbito, pero hay cianosis, hay cambio de color, hay irritación yugular, hay edemas que no hay en la insuficiencia cardíaca izquierda, hay ascitis, el paciente puede dormir perfectamente de decúbito, y acá está la diferencia. Ustedes van a la cama y al paciente lo encuentran sentado, insuficiencia cardíaca izquierda. Al paciente lo encuentran acostadito en decúbito perfectamente, que no se queja, pero está hinchado, insuficiencia cardíaca derecha. Ya tienen el diagnóstico. Miren, qué fácil es estos diagnósticos, ¿no? Una pericarditis con derrame, que les decía de antes, van a tener una clase especial, pero vamos a mencionarlo. El paciente se inclina hacia adelante, toma la posición genupectoral o plegaria maometana, el paciente está semisentado, angustiado, ¿no? Y esto depende de los derrames. Les decía que puede llegar a 3 o 4 litros. Estos pacientes es obligatorio que ustedes tienen que derivarlos si no pueden ustedes sacar el líquido pericárdico, ¿no? Y en las cardiopatías congénitas, pues el paciente opta por curvar las rodillas hacia el tronco, que se llama el squatting anglosajón, pero es por patologías por cardiopatías congénitas. Les decía que esto se ve mayormente en niños o jóvenes que tienen cardiopatía congénita. Y la crisis de angustia, pues la angina de pecho. Ya, además mencionarles, o hay que mencionarles nuevamente, que es el infarto de miocardio. El paciente con la justa lleva la mano al pecho, ¿no? Tiene agitación, apatía, sudor frío, está presentando una crisis de angina o un infarto eminente, ¿no? Es importante eso que ustedes vean la actitud y postura. Y en piel, ¿qué veo yo? En piel van a ver, sería ya desde el comienzo, en cardiópatas, en los cardiópatas o en los pacientes, en nuestros pacientes cardiópatas, va a haber piel pálida, cianótica, rojiza o amarilla. Ya saben que no llega sangre por la vasoconstricción periférica, porque no hay buen gasto cardíaco, la poca sangre que hay, les dije a dónde se iba, corazón, pulmones, riñones y después cerebro, ¿no? Entonces, muy poca sangre llega a la periferia. La cianosis, bueno, en todo el cuerpo, si es el paciente netamente cardiogénico, sobre todo en las regiones más vascularizadas, ustedes van a tener una cianosis franca, nariz, labios, pabellones auriculares, ¿no? Parte distal de los dedos, las uñas, es importante, van a ver la cianosis, ¿no? Y si es localizada, ya les decía, si está localizada en una parte de la pierna derecha, izquierda, es flebitis, no lo confundan. Y cuando el paciente hay una palidez marcada, en la carditis reumática, y eso lo vemos. Y los pacientes que tienen piel rojiza, una cara rojiza, el paciente está mejor que yo, dicen ustedes, ¿no? El paciente está con hipertensión arterial o puede tener un rojo cianótico de policitemia o insuficiencia cardíaca congestiva. 3 casos que puede ver el color rojizo de las fases, ¿no? No se olviden que la cianosis fue descrita ya en 1801. Nosotros somos simples repetidores de esto, ¿no? Color azulado de piel en cosas, local, periférica, central o general. Baumes dijo, se llama cianosis en 1801, ¿no? Clases, pueden ser cianosis centrales o arteriales. La sangre pasa por un pulmón que tiene bastante aire, pero la hemoglobina tiene oxígeno insuficiente, ¿no? Hay disminución de la tensión del oxígeno. ¿Dónde? Ya lo mencionamos en la altura. Cuando hay gases inertes, cuando hay lugares cerrados, hay hipoventilación alveolar.
cuando hay una respiración superficial, ¿dónde? Los posoperados. Antes en los operados no se olviden que había hasta paro y salían los pacientes con problemas neurológicos, ahora ya no. Gracias a quién, ya vinieron los ventiladores mecánicos. El anestesiólogo se olvida de estar bombeando al paciente, le pone el ventilador mecánico a 18, a 20, a 14 y el paciente está respirando perfectamente, mecánicamente, ¿no? Pero una hipoventilación se presenta en la neumonía, en la insuficiencia respiratoria por narcosis, aquellos que usan drogas, ¿no? Por obstrucción de las vías aéreas, boca, laringe, en los casos de asma, cuando hay obstáculos que ven, no se olviden que en la obstrucción de vías aéreas tenemos bastante paciente que fallece por comer carne de gallina, que es una carne muy grasosa, ¿no? En la disminución de la expansión pulmonar, en el enfisema, en la esclerosis múltiple, cuando hay cuadros de neumotoras, atención, hay hipoventilación alveolar. Estos ya vieron en respiratorio que estos neumotoras, atención, deben ser evacuados inmediatamente y ustedes ya tienen que estar en condiciones de evacuar, aunque sea con una aguja de número 12, con su jeringa y su llave de 3 vías. Ya eso les habrán dicho sus profesores, ¿no? Cuando hay alteración de la permeabilidad del endotelio pulmonar, en los casos de neumonitis, cuando hay presencia de cortocircuitos de venosos o arteriales, los casos de comunicaciones interauriculares, interventriculares, esto lo es motivo de una clase, ¿no? ¿No? Cuando hay fístulas arterias venosas pulmonares, ¿no? Cuando la aorta sale del ventrículo derecho, que son patologías congénitas, y cianosis periférica, cuando hay pues circulación lenta en capilares y hay pérdida de oxígeno, ¿no? Este retardo en circulación se puede presentar en insuficiencia cardíaca congestiva, cuando hay obstáculos de retorno o oclusión. Esto se veía antes, mucho. Las chicas usaban cinturones ajustados, ahora ya felizmente la mayoría ya no usa cinturones, pantalones sueltos. Antes para mostrar cintura, en un tiempo las mujeres, en otro tiempo los varones se ajustaban, compraban correas y se ajustaban, que pedían que el hermano le ajuste la correa. Entonces la gente moría por oclusiones, cuadros de flebitis o compresión de troncos venosos. Hubo un tiempo que las bailarinas se ajustaban las medias en los muslos, pedían con cosas para amarrar hasta que aparecieron las panties. Mucha bailarina murió bailando por, por compresión de los troncos venosos, ¿no? Por trastornos vasomotores en la enfermedad de Raynaud. Esto se da en brazo derecho o en brazo izquierdo, ¿no? Hay cambios de temperatura que los pacientes lo sienten. En 160 alumnos debe haber uno o dos con enfermedad de Raynaud, ¿no? Cuando hay angostamiento del tronco arterial con tromboangitis, coartación de la aorta, así como había neurismas de aorta, hay una enfermedad que se llama coartación de la aorta, que es estrechez de la aorta a la salida, después de la válvula, en la subida, en el callado aórtico, se estrecha la aorta, o en la aorta descendente. Estos pacientes con coartación de aorta nacen congénitamente así, pero esto puede ser corregido, acuérdense. También se corrige mediante una prótesis, porque estos pacientes con coartación de aorta van a presentar cuadros de hipertensión arterial a nivel del tronco. Ustedes le toman en el brazo, tienen 180 con 100, 180 con 110 de presión. Y ustedes le toman en la pierna, en la parte poplítea, y la presión va a ser de 120 con 40, 100 con 60. Solo el diferencial de presiones ya les da el diagnóstico de coartación de aorta. Además, ustedes van a ver en hombres o mujeres una caja torácica muy amplia. Ya ustedes tienen que observar eso y le preguntan, muéstrame tus piernas delgaditas, frente. Entonces ya están frente a una coartación de aorta. Esto no deja de ser frecuente en los pacientes. Miren,
Qué fácil diagnosticar. O puede ser a ver cianosis por alteración de la hemoglobina también, que son ocasionadas por metanoglobinemia, por tóxicos exógenos como las anilinas, nitratos, bromuro y metilo, o endógenos distintos del intestino. Doctor, nosotros no consumimos nada de eso, somos de Ricardo Palma, no estamos acostumbrados a consumir nitritos. Mentira, los nitritos los consumimos constantemente en las carnes secas, lo consumimos en todo lo que es los embutidos. Entonces, tengan cuidado de eso. A veces decimos, no, no lo consumimos, lo consumimos. O hay hemoglobinopatías familiares, congénitas, o sulfohemoglobinemia, intoxicaciones por hidróxido sulfurado, los que trabajan en imprentas, los que trabajan en fábrica de pinturas, ¿no? Entonces, para eso son las historias clínicas, ustedes tienen que averiguar, no es cuestión, ¿dónde trabajan en imprenta? Qué rico, ¿no? Trabajan con anilinas, hay que preguntar, hay que ser específicos, no se queden nomás. ¿Cuál es su profesión, señor médico? Ah, ya, es médico. Hay que ver si es médico radiólogo, si es médico intensivista, si es médico oftalmólogo. El oftalmólogo no le pasa nada y a veces muere por problemas de la visión. Pero no pasa eso con el radiólogo. El radiólogo cada vez aparece en máquinas con mayor irradiación. Los pacientes, los radiólogos, no se olviden, los que tienen un papá radiólogo son hijos únicos o a veces solo dos hijos. ¿Por qué? Porque tuvo quemadura de las gónadas, ¿no? Otro caso, pueden tener patología de la médula ósea por irrigación. Y tienen un padre, un hermano, un tío que es intensivista, mueren tempranamente por la tensión constante. Por eso es que ellos tienen una edad nomás para trabajar, después tienen que cambiar. Pues todo eso hay que especificar, ¿no? Que me digas, soy costurero, ¿en qué tipo de costura hace? Ustedes tienen que ser una historia bien completa. La mayoría se queda a medias. Es importante, ¿no? También hay cambios en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Puede haber petequias en forma de sábanas, son puntos rojizos, ¿no? Esto se presenta en la fiebre, en la carditis reumática, en la endocarditis o equimosis, ¿no? Acuérdense, puede haber eritemas anulares propios de la carditis reumática activa, que ya no lo vemos. Les decía que ya esto, hablarles solo lo dejo en teoría, ¿no? Ya no vemos a veces ni los nódulos cutáneos, los nódulos de Meynet, ni codos, rodillas, porque ya la mayoría de carditis reumática vienen tratadas, aunque sea con Subatril, sulfonetoxazol. Entonces ya no hay cuadros floridos, ¿no? Los nódulos de Osler también lo podríamos ver, propios de la endocarditis maligna. Esto sí todavía se puede ver, porque hay endocarditis que vienen tardíamente a tratarse casi ya con la muerte, ¿no? Hay manchas indoloras, rojas, color azul, en manos, plantas de los pies. Estos casos de endocarditis bacteriana son casos muy agudos. Es una de las infecciones que mata y las infecciones más graves que se encuentran a nivel de músculo cardíaco. El tratamiento de una endocarditis, acuérdense que no baja los 30 días, todos los días, de lunes a sábado y de sábado a domingo y hasta fin de mes, todos los días tratamiento antibiótico. Es una de las patologías más graves que hay. Y esto se causa muchas veces desde, desde partos maltratados, abortos maltratados o con falta de higiene o infecciones secundarias causadas por otros cuadros donde actúa el estafilococo aureus, ¿no? Entonces acuérdense de eso, ¿no? A nivel de cuello vamos a ver la eliminación, la estimación de la presión venosa central. Acá vamos a ver nosotros en cuello las yugulares, cómo están, si hay ingurgitación, estamos hablando de insuficiencia cardíaca, si hay taponamiento cardíaco por pericarditis con líquido excesivo, que estos llevan a la muerte, les decía de antes, ¿no? Cómo están las carótidas, si hay danza carotidia, una insuficiencia aórtica, ¿no? Y tienen que auscultar soplos. En cuello se puede auscultar soplos, que son irradiados del corazón. Vamos a ver cómo se ausculta eso, ¿no?
Estas ya son figuras para ver, ¿no?, las presiones de los diferentes, desde la válvula aórtica, presión de las aurículas, todo que esto no solo lo traigo para que ustedes lo conozcan, como es la presión ventricular izquierda, que eso se ve en los monitores. Hay monitores que les indican todo esto, ¿no? Esto le sirve bastante al hemodinamista. Esto viene acompañado de un electrocardiograma, ¿no?, donde se ve pulso yugular, todo, que a ellos sí les sirve para cuando están actuando en un cateterismo, ¿no? Cuando hay eyección rápida, cuando hay interrupción, cuando hay relajación, cuando hay llenado rápido, cuando hay diástasis, cuando la sístole auricular está en buenas condiciones, todo. Esto es lo que se ve en las máquinas, todas las presiones, el electrocardiograma, fonocardiograma, ¿no? Es importante para que conozcan. Les decía que en los pacientes también lo que se ve es la congestión hepática, y esto lo vamos a ver ya en la insuficiencia cardíaca derecha. Cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, vamos a ver que el hígado está crecido, hay hepatomegalia, entonces hay una congestión secundaria ya, ¿no? Va a haber reducción del flujo sanguíneo hepático, atrofia y anoxia de hepatocitos, se comporta casi como una patología digestiva, ¿no? Entonces va a haber necrosis hepatocitaria, centro lobular, ¿no? Entonces este hígado, cuando ustedes lo palpan, va a ser muy doloroso, porque hay distensión de la cápsula de Gleason, va a haber fibrosis hepática intensa, ¿no? Y si es más grave y está dejada, no hay buen tratamiento de la insuficiencia cardíaca, puede llegar a la cirrosis hepática. Entonces el paciente se muestra hasta histérico, ¿no? Entonces se llama hígado de éxtasis, ¿no? Esto va a ser propio de la insuficiencia cardíaca congestiva, de las miocardiopatías, de las insuficiencias tricuspidia, de los cor pulmonar crónico, de las pericarditis constrictivas, ¿no? ¿Quién crece primero en un hígado? El óvulo izquierdo, pues es el primero en agrandarse, ¿no? Va a tener, ustedes a la palpación van a encontrar una subconsistencia dura, superficie lisa, borde romos, y si ustedes lo presionan, muy doloroso. Y les decía que puede haber una ictericia lívida que simula una patología digestiva, ¿no? Así como hay congestión hepática, hay congestión pulmonar también, ¿no? Entonces, la congestión pulmonar es fácil de encontrar. Ahorita acaban de escuchar estertores de éxtasis, ¿no?, crepitantes por alveolitis exudativa, ¿no? Esto se presenta en insuficiencia en cardiología, en insuficiencia ventricular izquierda. Cuando hay crepitantes es un signo precoz, ¿no?, que hay insuficiencia cardíaca izquierda. Y esto desaparece con el tratamiento diurético, ¿no? En las cardiopatías derechas no hay. Por eso tienen presente que esto solo se presenta en insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Puede haber también derrames pleurales, ¿no? Pero esto debido a la insuficiencia crónica del ventrículo izquierdo, trasudado en cavidad pleural, ¿no? Puede haber derrame en la cisura superior derecha pulmonar, ¿no? Y la característica para distinguirlo de la patología pulmonar es que hay tos seca que no es productiva, ¿no? En la pulmonaria saben ustedes que es bastante productiva. Hay un examen físico preferencial que no se deben olvidar y les decía desde el comienzo, que es el pulso arterial. Nos olvidamos nosotros de la toma del pulso, que esto no debe faltar en un paciente, y más en un paciente cardíaco. Entonces, ¿qué es tu paciente? Respiratorio, hepático, ¿qué es? Es cardíaco y no le tomaron el pulso. ¿Cuánto tiene el pulso? Me olvidé de eso. Acá no hay olvido. Hay que saber la frecuencia del pulso, cuánto tiene por minuto. Es fácil ver con un reloj si hay taquicardia, bradicardia. No, ya hablamos de las taquicardias, cómo son. Y si es bradicardia menor de 40, pacientes con bloqueo sinusal o bloqueo auriculoventricular completo, que ambos casos pueden fallecer. Una taquicardia paroxística o una bradicardia. Ambos pueden fallecer. Uno por falta de, de, de gasto cardíaco, no hay buena circulación, no hay buena oxigenación cerebral, y el otro igual.
porque con 30 latidos, 34 latidos por minuto no está bombeando la suficiente cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, ambos casos son graves, ¿no? Son graves. En pulso no se olviden del ritmo, cómo está el ritmo. Hay varias cosas que averiguar, no solo la frecuencia, el ritmo, ¿no? Que estoy en las... Yo con tocar pulso ya sé si hay una arritmia o no, ¿no? Pueden ser por extrasístoles, alteraciones, por fibrilación auricular, les decía, o por bloqueo. Ustedes solo tomando el pulso ya están ustedes haciendo diagnóstico. Bradicardia, taquicardia, fibrilación o baja frecuencia, bloqueo auriculoventricular. Y esto háganlo con sus papás o sus abuelitos. Ahí ya pueden ustedes estar practicando medicina, solo tocándole el pulso. ¿Cuántos? Yo tuve una oportunidad hace 6 años de que uno de los alumnos descubrió un bloqueo en su abuelito, sin querer, a propósito de la clase, ¿no? Es importante eso. Ya tenemos que ir nosotros, tenemos el tensiómetro y el estetoscopio guardado, no sé para qué lo guardan. No lo emplean en el hermano, en el tío, en la abuela, en el abuelo, no lo emplean. Ni en ustedes mismos lo emplean. El estetoscopio guardado lo llevan con la funda recién, no lo emplean, ¿no? El pulso arterial, no se olviden que también tiene un volumen, que es como oscila en los tubos arteriales, ¿no? Esto guarda relación mucho con la función cardíaca. Puede ser el pulso magnus o solemne, que es voluminoso, amplio, parvus cuando es pequeñito, ¿no? En la estenosis aórtica mitral en expresión alta. Pulso filiforme, que es imperceptible, que se presenta en los pacientes que llegan a los hospitales con colapso circulatorio, que le tiene que poner catéteres centrales porque las venas se rompen, no permiten el ingreso de catéteres, ¿no? Terminan con su catéter central. Pulso alternante cuando hay una sucesión de onda fuerte y una débil. Pulso paradojal, que el pulso disminuye con la expiración hasta desaparecer en los casos de pericarditis y cuando hay tumores de mediastino. Pulso paradojal, acuérdense. Pulso disminuye con la presión. El pulso también tiene una velocidad, el tiempo de carga que tarda en elevarse el dedo. El pulso puede ser saltón o cele, insuficiencia aórtica, parvus, tardus, ¿no? En la estenosis aórtica. Picroto, cuando termina la pulsación y se percibe otra de menor intensidad, en la fiebre tifoidea, en la meningitis, en el que dice el que sabe palpar un pulso puede diagnosticar estas enfermedades solo con el pulso, ¿no? ¿Dónde se toma el pulso? Y acá no hay pretexto. El médico tiene que saber pulso carotidio, pulso axilar, pulso braquial, pulso radial, pulso femoral, pulso popliteo, pulso pedio, pulso tibial. Ya nosotros no podemos decir como la enfermera, no sé dónde tomar el pulso, doctor. Ustedes son médicos, el médico es el, 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 el líder en todo, en todo en todo el sistema de salud. No podemos dejar con el tiempo estar pensando que vamos a tener una directora enfermera, que tienden a eso. Las enfermeras tienen tiempo, están estudiando doctorados, maestrías y quieren ser directoras o jefas de departamento de los médicos. ¿No? Nosotros dejamos eso. Entonces, miren, el pulso se puede tomar en varios lugares, ¿no? Otro de los que no debe faltar es la presión arterial o tensión arterial. Es el tono arterial o presión sanguínea, que es la fuerza de la sangre contra las paredes de la arteria que lo contiene. Acá intervienen 3 factores: el volumen sistólico del volumen para tener una buena presión, cómo está el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, si es un ventrículo izquierdo bueno, normal, cómo está la elasticidad de los vasos, que esto ya les han dicho a ustedes, esto varía con la edad. En un paciente de tercera edad ya no es igual la elasticidad, está venida menos, entonces por eso tienen presiones sistólicas altas, no diastólicas. ¿Y cómo está la resistencia periférica de los vasos? Hay para tomar la presión, antes se hacía táctil, pero ahora se hace con el método auscultatorio de Colocop, con los tensiómetros, ¿no? En algunos se emplean estetoscopios y ahora vienen
eléctricos que ya no se emplea el estetoscopio. El golpe lo da el sistema mismo del automático, ¿no? Pero esto es lo que más se está empleando ahora, el aneroide. Antes empleábamos nosotros este tipo. Esto ya desapareció de los hospitales. ¿Por qué? Porque tenía la barra de mercurio. Esto se golpeaba, se caía y el mercurio caía al suelo y nosotros nunca tuvimos la gentileza o la educación de juntar, parar la visita, juntar el mercurio y ese mercurio ponerlo en un depósito especial. De los termómetros y de estos tensiómetros se caían, se rompían y se regaba a nivel mundial, les hablo, no les hablo del Perú. Y todo eso ha ido a parar el mar. En el mar, por eso es que todos los pescados que comemos tienen cantidad de mercurio. Y el mercurio sabe que es un tóxico neurológico. ¿Quiénes son los culpables? Nosotros. Nosotros somos culpables de que haya pescados con mercurio. No hay otro culpable, ¿no? Otra de las presiones que nos hemos olvidado de tomar en cardiología es la presión venosa central. Ahora está retornando nuevamente. La presión venosa central corresponde a la presión sanguínea a nivel de la aurícula derecha y la vena cava superior e inferior. Entonces esto les va a dar el volumen de la sangre, la volemia de la persona, el estado de bomba muscular cardíaco. Solo con presión venosa central ya sabemos cómo está nuestra bomba cardíaca. Ahora, ¿qué están empleando para eso? Están empleando el ecocardiógrafo. Qué vergüenza emplear un aparato que cuesta más de $20,000 para ver. Y así lo piden nuestros colegas. Quiero que vayas a tomarme el volumen, cómo está la volemia de mi paciente. Qué vergüenza. Esto antes se empleaba. Los valores normales en presión venosa central son de 0 a 5 centímetros de agua en la aurícula derecha y de 6 a 12 centímetros de agua en vena cava. 1 milímetro de mercurio, no se olviden que es igual a 1,36 centímetros de agua. ¿En qué consiste la presión venosa central? Este es un sistema no muy antiguo. Hace 10, 15 años que se dejó de ser. La presión venosa central antes se tomaba, como les voy a explicar, pero vino el famoso Swan-Ganz. El Swan-Ganz era un catéter que se ponía a nivel de la vena cava y tenía unos puntos de captación eléctrico. Y esto iba conectado a una máquina, a un oscilómetro, a una pantalla, y ahí les daba la presión venosa central, ¿no? Entonces, esto vino a matar a la presión venosa central que se decía, como les voy a explicar, el Swan-Ganz. ¿Cuánto costaba esto? $300 para medir presión venosa central. Todos los hospitales del seguro lo usaban, nosotros no. Uno que otro hospital tenía, porque el costo para un paciente era caro. Pero esto se esterilizaba y se ponía en 8, 10, 15 pacientes. Entonces bajaba los costos. ¿Cuándo se termina de usar? Cuando aparece el HIV. Aparece el HIV y muere el famoso Swan-Ganz. Entonces, tampoco se usa esto. Entonces, nuestra presión venosa central antes lo medíamos y debe ser medida así. 1 centímetro de sastre se pone en el aparato, en el tubo donde se cuelga del suero, se pega ahí y se pone un catéter de los catéteres que se usa para venoclisis, se cuelga ahí y va hacia el catéter. ¿Y cómo va al paciente? Así va pegada a la cinta y el cero va a la altura del hombro. Y este catéter va por la vena, se le pone por la vena y acá lleva una llave 3 vías. La llave 3 vías, ya saben, sale la sangre por la vía de donde está el suero, ¿no? Que está dando la presión venosa y le sube acá, les marca 0, 5, 4. Entonces, tiene tanto de presión, está bien la bomba. Ahora cierro y lo dejo que gotee el suero por la otra vía. Ese. ¿Cuánto cuesta esto? No cuesta ni 10 soles. Y esto puede tener el paciente de forma permanente. Antes, todos nuestros pacientes nos obligaban a tener presión venosa central. Ojalá que retorne. Les hacemos hincapié en esto para que ojalá ya conozcan alguna vez que va a retornar esto, ¿no? Nada del otro mundo.
Bueno, esto es algo para que vean ustedes cómo es el yulograma, la onda A, la onda C, la onda B, ¿no? Un yulograma, que no es tan, esto lo van a emplear más los que se dediquen a la parte de hemodinámica. Eso lo van a hacer más en la parte clínica. Pasamos a la parte de auscultación. Yo empecé la grabación con la auscultación y no se olviden que en la auscultación son dos ruidos, uno sistólico y uno diastólico. ¿Cómo se produce la diástole? La diástole se produce por la apertura de las dos grandes válvulas. ¿Y cuáles son las dos grandes válvulas? La mitral, una de las que más se enferma, y la tricuspidia, que no se enferma tanto. Se abren las dos válvulas y se llena el ventrículo izquierdo y se llena el ventrículo derecho. Estamos frente a la diástole, llenado de los ventrículos, acuérdense. Y todo esto nos da un sonido. Llenado. Ahora el DUM, ¿qué nos da? La sístole. ¿Qué significa el DUM? La contracción de los ventrículos, acuérdense. Contracción de los ventrículos y apertura de la válvula aórtica y apertura de la válvula pulmonar. Se abre la válvula aórtica y sale la sangre a todo el cuerpo. Se abre la válvula pulmonar y sale la sangre venosa a los pulmones a oxigenarse. Estos son los dos tiempos que no tienen que olvidarse. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Esta es una imagen para que vean cómo se produce en el electrocardiograma cuando se inicia la sístole, ¿no? Que es la contracción de la aurícula, ¿no? Sístole ventricular, sístole auricular, la sístole ventricular ya está dándose por el QRS, y la diástole, ¿por qué se está dando? ¿No? Diástole ventricular, el segmento T, ¿no? Entonces, así se va formando el electrocardiograma, ¿no? Entonces, los ruidos cardíacos, ¿qué nos indica el primer ruido? El comienzo de la sístole ventricular, y se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ya dijimos. El segundo ruido, el comienzo de la diástole, al cierre de las sigmoideas, ¿no? Y a la apertura de las grandes válvulas de estas, ¿no? De la tricuspidia y de la mitral. Y el tercer ruido, hay un tercer ruido, que es sordo de tono bajo y se entra a un eco apagado, ¿no? Que es un llenado rápido ventricular donde se abren las válvulas auriculoventriculares. Con que ustedes escuchen el primer y segundo ruido estamos más que contentos. Pero esto para que sepan ustedes que hay primero, segundo, tercero y cuarto ruido. Y el cuarto ruido es originado por la contracción auricular y la distensión telediastólica de los ventrículos, ¿no? Entonces, esto para que sepan. Pero ustedes con que se aprendan a escuchar siquiera primero y segundo ruido, estamos más que contentos. Los puntos de ocultación son 5, ¿no? Están siempre paraesternales. Derecho, izquierdo, ángulo de Lois, la pequeña elevación que ustedes tienen acá, bajando de la fosa supraesternal. Hay una elevación. Ángulo de segundo, espacio intercostal. Derecho, aórtico. Izquierdo, pulmonar. Tercero, accesorio aórtico. Cuarto, acá, paraesternal, cuarto espacio, que es tricuspidio. Línea media clavicular, mitral. No lo entiendo. Acá lo van a ver mejor. Acá ya se ve mejor. Poco aórtico, poco pulmonar. Debajo accesorio aórtico. Foco mitral, línea media clavicular, cuarto espacio. Y foco tricuspidio, cuarto espacio para esto. Se olvidarán a partir de ahora, nunca más. Nunca más. Nunca más. ¿Cómo es el primer ruido? Dum. Ya lo escucharon al inicio de la clase. Segundo ruido es corto, ta. ¿Cuándo es un soplo, doctor? Cuando hay prolongación de estos ruidos. Si es soplo sistólico, dum, se prolonga. Si es soplo diastólico, ta. Entonces era dum, ta, dum, ta, dum, ta. Pero si es diastólico, dum, ta,
Dunta, dunta. Eso lo vamos a ir escuchando. Soplo continuo cuando los dos están prolongados. Soplo continuo. Soplo continuo se da solo en una sola patología. Cuando hay ¿qué? Persistencia del ducto arterioso. Ya le pasé los ruidos cardíacos. Dunta. Esta era una imagen para que salga ruidos, pero no sale, se ha borrado. Ahora, ¿cómo digo los grados de los soplos? Hay grado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si es grado 1 y 2, son anorgánicos o son funcionales. Hasta la anemia produce o las gestantes tienen sus soplitos anorgánicos. Agudos, 3, 4 y 5 ya son orgánicos o tienen problemas de patología valvular. Y graves ya son los orgánicos netos. ¿Y cómo lo pongo en el papel? Grado 1 sobre 6, grado 2 sobre 6, 3 sobre 6, 4 sobre 6 o 5 sobre 6. Así va descrito. ¿Dónde se dan los soplos? En las válvulas y en el septum auriculoventricular. Ya saben ustedes. Tipos de soplos. Puede haber, aparte de soplo sistólico, holo y mesosistólico. ¿Cuándo son mesosistólicos y cuándo son mesodiastólicos? ¿Y cuándo son telesistólicos? Si en la sístole se da al inicio, yo digo que es un soplo protosistólico. Si el soplo se da en la mitad de la sístole, mesosistólico, y si se da al final de la sístole, telesistólico. Igual los diastólicos. Si se da al inicio de la diástole, protosistólicos. Si se da en la mitad de la diástole, mesodiastólicos. Y si se da al final de la diástole, telediastólico. Esto solo para algunos que tengan oído fino y puedan tener el tiempo de desarrollarse y de escucharlo. Si no, va a quedar en teoría. Porque nos ha tocado desgraciadamente 2 semanas que nos están quitando el tiempo. Ya nos quitó el tiempo hoy día, mañana, y de repente el fin de semana nos va a quitar el tiempo. Va a ser una semana de cardiología muy, muy, muy escasa. Pero ojalá estos no queden teoría y lo logren escuchar. Pero con que logren distinguir lo que es una sístole y una diástole, creo que vamos a estar contentos, porque la mayoría de nuestros médicos, no hablo de estudiantes, no saben distinguir lo que es un soplo sistólico y diastólico. Me refiero a radiólogos, cirujanos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un examen que es importantísimo que se hace en cardiología y que ha venido a darnos toda la patología que para nosotros era vista solo por placas radiográficas. Ahora la ecografía y por último ahora la tomografía nos están cantando los diagnósticos, pero la eco para el cardiólogo es un arma excelente y va de la mano porque nos da tamaño cardíaco en primer lugar, nos indica el pericardio y si hay líquido pericárdico, la cantidad, nos indica tamaño de las cámaras cardíacas, miren, nos indica cómo están las válvulas, si están calcificadas o no, si hay estenosis, si hay insuficiencia, cómo está el tabique, si el tabique está bien o está mal, si hay calcificaciones, etcétera, etcétera. Esto ha venido a ser un arma de diagnóstico brutal, brutal. Por ejemplo, acá tenemos un derrame pericárdico. Miren cómo se ve el corazón angustiado por la cantidad de líquido. Entonces, ¿qué hace nuestro médico? Solo mide la de acá acá y después mide de acá acá y ya tiene la cantidad de líquido. Nos dice, el paciente tiene 800 centímetros, el paciente tiene 1,5 litros, el paciente tiene 3 litros y no hay temor a equivocarse porque estas figuras ya fueron estudiadas por ingeniería. Ya hay fórmulas de ingeniería que están puestas en los equipos y no hay error. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, este derrame pericárdico debe de ser drenado antes que el paciente tenga lo que se llama un taponamiento. Taponamiento es cuando hay tanto líquido y no lo deja latir al corazón y el paciente muere por taponamiento. Cuando es fácil sacar este líquido, la técnica no es difícil, hay que conocerlo, pero es fácil. No se les puede hacer a ustedes, ojalá que en clínica les hagan, pero es importantísimo, ¿no? Bueno, ¿qué es precarga y qué es poscarga?
Con esto terminamos, esto lo pueden revisar, tienen ustedes el agente. Con esto terminamos la clase de hoy día. No sé si mañana quieran ustedes hacer una clase en cualquier hora, me avisan con la delegada, puede ser en la tarde o en la noche. Aprovechamos para ya ir descontando una clase la próxima semana porque veo que no va a haber tiempo. Si no, no nos vemos hasta el día miércoles, al mediodía. Pero si mañana desean hacer las clases, adelantarlos, ya no tienen otra cosa sino comunicar. Bueno, los felicito a los 46 que han podido soportar las dos clases, que les va a servir. Estoy seguro que no es lo mismo leerlo que escucharlo y conversar. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos. Me comunica nuestra delegada cualquier cosa.